Si yo les pregunto, ¿cuál es su plan de retiro? ¿Qué pensarían? ¿Qué tan claro tienen su futuro? Por ejemplo, el plan de retiro de mi abuelo era comprarse un ranchito, sembrar su parcela, tener unas vacas y vivir tranquilamente. No lo cumplió porque murió joven, pero aún así, para el momento en el que se fue de este mundo, ya tenía sus terrenos y sus vacas. El plan de retiro de mi papá era retirarse de la docencia y dedicarse a atender su farmacia veterinaria. Lo cumplió y durante 10 años disfrutó de la vida como la imaginó. Pero en el 2020 se fue con el inicio de la pandemia. Mi plan de retiro todavía no está muy claro que digamos, y dadas las circunstancias económicas en las que nos encontramos en México y en el mundo, podría definirse en 3 posibilidades. Número 1, morir joven. Lo cual es poco probable porque la esperanza de vida en América Latina es de 75 años, así que estadísticamente eso quizá no va a pasar. Mi segunda opción es ganarme la lotería, pero también está difícil porque resulta que hay una estadística que dice que a lo largo de nuestra vida es más probable que nos caigan 3 rayos y nos muerdan 2 tiburones antes que ganarnos el premio mayor. Así que dejar las cosas a la suerte tampoco es opción. Mi plan número 3 es inventar una máquina del tiempo. Y aprovechando que la tengo, primero viajaría a 2010 para decirle a Shakira que Piqué la va a traicionar. Luego me iría más atrás, un poquito atrás, a 1984, el año de mi nacimiento, para decirle a mis papás que por favor me abran un plan personal de ahorro para el retiro porque en el futuro ya no va a haber pensiones para todos, o al menos no tan buenas como las que se conocían en ese entonces. Además de que eran otros tiempos, porque mi papá y mi abuelo tenían muy claro lo que querían y podían tener en su retiro. Y nosotros en la actualidad estamos un poco confundidos al respecto. Entre muchas de las razones están los temas laborales que antes eran muy distintos. Muchas personas en el pasado, cuando entraban en un trabajo, ese era su primer y último trabajo. Ahí se retiraban, pero las cosas van cambiando. En mi caso empecé a trabajar formalmente a los 21 años y para cuando cumplí 30 ya había pasado por 4 diferentes empleos. Luego me lancé al mundo del emprendimiento. En aquel entonces yo pensaba que era la única persona que cambiaba tan seguido de chamba, pero recientemente descubrí que esta es una práctica cada vez más frecuente y dependiendo del sector y de la edad, podemos encontrarnos que en promedio la duración en un trabajo es de 1.5 a 3 años. Otros cambios que podemos ver es que nos tomamos nuestro tiempo para encontrar a qué nos queremos dedicar. También trabajaremos muchos más años de manera independiente o como emprendedores. Todos estos cambios significan menos antigüedad y menos posibilidades de acceder a una buena pensión de retiro. Ahora, las nuevas generaciones también están buscando mejores oportunidades y beneficios en sus trabajos, por eso se mueven tanto. Por ejemplo, encontrar la oportunidad de trabajar de forma remota. En las generaciones pasadas nos encontrábamos con muy buenas pensiones, pero resulta que en el presente eso está cambiando. Antes, para que se den una idea, una persona si ganaba 10,000 pesos, se podía retirar con una pensión de 8,000 pesos mensuales. Esto nada más es un ejemplo. O sea, lo equivalente al 80% de su último sueldo. Pero en el presente, con tantos cambios que ha habido en los sistemas de pensiones, ahora se espera que muchos países les den a sus trabajadores pensiones equivalentes a tan solo el 30 o 40% de su último sueldo. Cuando la OCDE dice que una persona necesita retirarse con al menos lo equivalente al 70% de su último sueldo
si quiere mantener su calidad de vida en la vejez. Vamos a ponerlo de otra manera. Imagínense que de un día para otro les descuentan 70% de su sueldo. ¿Van a poder cubrir sus gastos de manera normal? Seguramente no. Muchas personas, de hecho, vivieron algo similar en la pandemia y saben lo difícil que es irse a casa sin ahorros, con menos ingreso o desempleados. La realidad es que no todo tiempo pasado fue mejor, y aunque muchas personas lograron acceder a buenas pensiones, actualmente y de forma cotidiana también convivimos con miles de personas de la tercera edad que se ven en la necesidad de seguir trabajando para poder cubrir sus necesidades básicas. Ahora bien, si los sistemas de pensiones del pasado eran tan buenos, ¿por qué los están cambiando? ¿Y por qué esos cambios generan tanto enojo? Como sucede en Francia, donde recientemente aumentaron la edad de retiro y las manifestaciones se pusieron bien bravas. Uno de los cambios que han generado todo este movimiento es que ahora las personas viven mucho más tiempo. A mediados del siglo XX, cuando muchos de los sistemas de pensiones comenzaban a implementarse, las personas vivían aproximadamente 60 años y las pensiones se pagaban en promedio entre 10 y 15 años. Pero el tiempo pasó, las personas comenzaron a tener vidas más largas y el pago de las pensiones se prolongó por más y más tiempo, en algunos casos hasta por 30 años o más. Por ejemplo, un hermano de mi abuelo se retiró a los 60 años y recibió mensualmente su pensión hasta los 92. Cuando falleció, le pasó esa pensión a su esposa, que la recibió durante una década más. Es decir, que durante 42 años se cubrió esa pensión. Regresando con los franceses, actualmente tienen una de las esperanzas de vida más altas, 83 años, mientras que su edad de retiro era de 62. Por eso les surgía ganar oxígeno haciendo este cambio y subiendo a 64 años. ¿Esto va a ser suficiente para remediar sus males? Seguramente no, pero tenían que comenzar por algo. Y es que a los gobiernos no les gusta hacer este tipo de cambios porque su costo político es altísimo, pero son necesarios porque el mundo está cambiando muy rápido y lo que funcionaba hace décadas, hoy ya no sirve de mucho. Además de Francia, también hay otros países implementando cambios, entre ellos está España, Alemania, Italia. Incluso en varios de estos países se prevé que la edad de retiro aumente a 68 años. Otro de los problemas que tenemos es que los países pagan las pensiones por medio de una gran bolsa de dinero. Pero ¿saben de dónde sale ese dinero? De las cuotas que paga cada trabajador activo. Pero ahí va otro problema. Cada vez hay menos personas en edad productiva, porque mientras la esperanza de vida aumentaba, resulta que la tasa de nacimientos empezó a bajar. En los 70s, en América Latina, las familias tenían en promedio 6 hijos. Actualmente, las familias tienen en promedio únicamente 2.2 hijos. Y en otros países europeos incluso es menor. Esto significa más personas recibiendo una pensión durante mucho tiempo y menos personas en edad de trabajar para pagar esas pensiones. Nos estamos convirtiendo en naciones de viejos. Como dijo Marco Antonio Solís el Buki, ¿a dónde vamos a parar? No lo sabemos, pero se han hecho algunas proyecciones. Vamos a ver rapidísimo estas gráficas. Esto es en el año 2000. Usamos a Colombia, México y Brasil de ejemplo. La parte de abajo son las personas que estaban entre 20 y 59 años chambeando
para generar recursos que pagaran las pensiones de quienes están en la parte de arriba a partir de los 60 años. Como ven, en el 2000 el piquito de los retirados era pequeño, pero ya se hicieron proyecciones de lo que va a ocurrir en el 2030 y miren cómo se ven estas gráficas. Lo que les decía hace rato, más personas recibiendo una pensión y menos personas en edad productiva para pagar esas pensiones. ¿Quieren que se los explique de forma dulce? Prácticamente pasamos de esto a esto. Ahora bien, la presión que se está generando en el sistema es muy alta y en 7 años las cosas van a estar sumamente complicadas porque en esta gran bolsa de dinero ya no hay lana. Porque además de que se usaba para pagar pensiones, hay que decirlo, también se usaba para otras cosas como desvíos, malos manejos y pésima administración. Sí, por eso no podemos tener cosas buenas. Y resulta que como ya no está funcionando este sistema de esta gran bolsa, en los 80s Chile implementó un nuevo sistema de ahorro para el retiro y les dijo, ¿saben qué? Ahora cada quien agarre su bolsita y arréglenselas y llénenla lo más que puedan. Este sistema de ahorro para el retiro en cuentas individuales también se ha implementado en Costa Rica, Perú, El Salvador, en México con las Afores. ¿Pero qué creen? Que este modelo tampoco ha funcionado como se esperaba y también está sufriendo cambios muy rápidos. Otro problema que tenemos, que este es más cultural, es que nos encanta la gratificación inmediata y no nos gusta que nos digan que tenemos que ahorrar porque sentimos que nos están quitando la oportunidad de disfrutar la vida. ¿Quién de aquí no ha escuchado o dicho alguna de estas frases? Me lo merezco, para eso trabajo, no nos vamos a llevar nada a la tumba, Dios proveerá. Pero ahorrar para tu retiro no significa que te la tengas que pasar mal, significa que ahora con lo que puedas guardes y hagas crecer ese dinero para que lo disfrutes en el mañana cuando más lo necesites. Y aunque parezca lejano, ese mañana está más cerca de lo que se imaginan. Si los estoy estresando mucho con toda esta información, les voy a pasar un tip para que se relajen. Por favor, respiren profundo y piensen en lo cómodo que sería ser un alienígena. No ahorro para el retiro, no preocupaciones financieras, puro andar abduciendo vaquitas ajenas y apareciendo en videos de pésima calidad. Pero no todo está tan mal, no se agüiten. A diferencia de nuestros papás y nuestros abuelos, seguramente muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de elegir nuevos caminos. Probablemente vamos a vivir más tiempo y eso también nos va a dar la oportunidad de ver cosas maravillosas. Por eso tenemos que empezar a ver por nosotros hoy y a construir la imagen que queremos tener el día de mañana. Y sé que es difícil conectar con las necesidades que voy a tener en 20 o en 30 años, pero tengo que empezar en este momento, porque si no es hoy, ¿cuándo lo voy a hacer? Y sé que las cosas están difíciles, pero no voy a poder cambiar todo lo que está mal en el mundo. Entonces, enfóquense en lo que sí pueden cambiar. ¿Está en nuestras manos hacer que el gobierno se ponga las pilas y sea muy eficiente? No. ¿Está en nuestras manos ahorrar el primer peso para tener un mejor futuro? Sí. ¿Vamos a morir jóvenes? No lo sabemos, lo más probable es que no. ¿Nos vamos a ganar la lotería? Tampoco es probable. Digo, si ustedes quieren seguir intentando, pues adelante. Volver al pasado, si el viaje sale mal, podría producirse una paradoja temporal que generaría una reacción en cadena que desarticularía el continuo espacio-tiempo, destruyendo todo el universo. Eso en el peor de los casos, pero si pasa, mínimo ya no nos tendríamos que preocupar nadie por el retiro. Lo único real es lo que hagamos el día de hoy. ¿Y qué hacemos?
Empiecen, por favor, abriendo una cuenta de ahorro para su retiro. Empiecen con la cantidad que puedan y les aseguro que aunque el monto sea pequeño de inicio, si son constantes, van a tener grandes resultados. Por favor, investiguen opciones, comparen y elijan lo más rápido posible. Y si les es posible, ayúdenos a compartir este mensaje con todo mundo, sus amigos, su familia, en el trabajo. Hagamos que hablar del retiro se vuelva un tema cotidiano, porque no sabemos a quién le puede cambiar la vida para bien esta conversación, empezando por nosotros mismos. Finalmente, por favor, prométanse que harán todo lo que esté en sus manos para construirse una larga vida con tranquilidad en el presente y mayor confianza en el futuro. Muchas gracias.